Entonces vamos a hacer ejercicios de geometría vectorial y de rectas y planos. Entonces, de primero vamos a hacer uno en donde nos dan 3 puntos en R3, se dice, ¿verdad? O sea, en el espacio. O sea, estos puntos tienen 3 coordenadas. A, B. Yo siempre que hago un ejercicio los coloco hacia abajo, ¿verdad? Las coordenadas de cada punto las escribo en un renglón diferente y pues veo la pregunta, ¿verdad? A ver qué dicen, porque a veces tengo que hacer resta entre las coordenadas de los puntos, restar puntos y demás. Entonces aquí lo que vamos a hacer es lo siguiente, vamos a pensar en el paralelogramo que se forma con estos 3 puntos y uno más. Entonces, vamos a hablar de un punto D, vamos a hallar D, para que el cuadrilátero AB DC sea paralelogramo. Muy importante en estos ejercicios fijarse en el orden en que me indican los puntos, ¿ok? Porque si ustedes se fijan aquí dice cuadrilátero, no cuadrado, cuadrilátero ABDC. Entonces vamos a hacer un dibujo. Vamos a decir, este es A y voy dando la vuelta. B, D y luego C. C. ¿Okay? Entonces están los 3 puntos ABC en el espacio y tenemos que encontrar un D para que la figura se forme como un cuadrilátero, un paralelogramo. Paralelogramo es que este lado sea paralelo a este y que este lado sea paralelo a este, ¿verdad? Entonces, eso hace que las medidas sean iguales. El lado AB mide igual que el CD. Entonces, sería que esta recta sea paralela con esta, ¿ok? Y también AC paralelo con BD, ¿ok? Y eso implica también que AD mida igual que CD y que AC mide igual que BD. ¿Okay? Eso es el concepto ahí de paralelogramo. Debe cumplir esas cosas. Ok, entonces, para hacerlo con vectores, nosotros lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a decir, bueno, voy a fijarme aquí en un vector, el AB, y en el vector CD. Tienen que ser iguales los dos. Y ya con eso basta para resolver el ejercicio. Porque dos vectores iguales implica que tienen la misma dirección y la misma magnitud y ya con eso resolvemos las dos cosas. Entonces, como D no lo dan, D es el que se va a llamar XYZ o ABC. O sea, usted va a averiguarse quién es D. Entonces, ahí usted va a decir, bueno, y ahora sí, el procedimiento aquí para la respuesta sería plantear vector AB me tiene que dar igual que el vector CD. Si usted lo coloca mal, si usted dice DC, ¿verdad? Hace así este vector, entonces no hay forma. Le va a dar usted va a encontrar un D que sería como por acá, ¿verdad? Nada que ver, no tiene ahí correspondencia con lo que piden, con el orden de los puntos. Entonces, todo el ejercicio saldría mal y si hay otras partes que dependen de esta, pues también nos va a dar como valores diferentes. Entonces es muy complicado cuando las preguntas son de completar, ¿verdad? Que ¿está bueno o malo? ¿Ok? Entonces aquí vamos a hacer lo siguiente. El vector AB se calcula haciendo la coordenada del segundo punto menos el primero. Y el otro también, D menos C. Okay. Todo esto deben de aprenderlo con los videitos asincrónicos donde explicaba que era un vector, ¿verdad? Como cosas sencillas con puntos. Entonces aquí usted debe saber que, bueno, vector AB es B menos A. B menos A quiere decir que yo resto a 2 le quito 3, a 4 le quito 2, a 0 le quito menos 1.
Por eso lo coloco así, porque yo los voy a hacer mentalmente, ¿verdad? Después, ahorita vamos a escribir a 2 le quito 3, a 4 le quito 2, a 0 le quito menos 1. Aquí siempre nos equivocamos, ¿verdad? Con los signos, ¿verdad? Tener mucho cuidado cuando resta un negativo, ahí esa es como la trampa de siempre, ¿verdad? Ok, ahí dice la resta de las coordenadas de sinceramente, como es X, Y, Z, voy a ponerlo así. Y vamos a poner a C, porque tiene números. Esto es porque vamos a despejar, ¿verdad? Aquí vamos a dejar las coordenadas menos 1, 2 y 1 positivo. Y este punto dice restar el punto 0, 0 menos 3. Entonces vamos a pasarlo a sumar. 0, 0 menos 3. ¿Ves? Y eso sería el punto X, Z. ¿Verdad? Hacer esa operación con las coordenadas me lleva a la respuesta, que sería menos 1, 2, ¿verdad? Porque voy a sumar coordenadas, entrada por entrada, la primera con la primera, segunda con segunda, tercera con tercera. Aquí me quedaría menos 2. ¿Ok? Menos 1, 2, menos 2. Ese es el punto D. Entonces, eso es lo que vamos a contestar. ¿Ok? La respuesta es D. Es menos 1, 2, menos 2. Por ejemplo, esta pregunta a nivel de hacerla incompleta en mediación, puede que venga la información igual y demás, y entonces aquí como en complete de ahí uno solo pone un número, ¿verdad? Entonces puede que a mí me pongan, ok, el punto D es X, Y, Z. ¿Cuánto es X menos 2Y más 3Z? Porque esto tenga algún sentido de que es una operación importante hacer, no es por nada en especial. Es solo hacer una combinación de los valores X, Y, Z. A ver, si los tuviste buenos, entonces vas a tener buena aquí la respuesta. Y es muy poco probable que alguien que tenga alguno de estos malos le vaya a dar bien, ¿verdad? Entonces, es solo por eso, ¿verdad? Solo para poder adecuarnos a llenar con un solo número en completo. ¿Ok? No es por nada en particular, por algún detalle más. Entonces, ese es el ejercicio, un clásico, el eh, encontrar un punto para que una figura sea un paralelogramo. Entonces, me tienen que dar tres vértices de la figura y debería de encontrar el siguiente y siempre fijarse en el orden en que me indican D y entonces así ir de manera circular poniendo el nombre de los vértices. Un paralelogramo ustedes dibujan así, ¿verdad? Como un romboide, bueno, ahí me quedó horrible, pero ahí está. Es como un rectángulo con pereza, medio inclinado. Entonces usted le va poniendo nombre a cada uno de los vértices de manera circular para cualquier lado, de cualquier esquina puede empezar usted, pero vaya en orden, ¿verdad? Entonces tiene que ir así de manera circular para ponerle el nombre que indica ahí el cuadrilátero, de acá arriba, ¿verdad? Eso es todo, hasta ahí, ¿ok? Ahora vamos a hacer otro ejercicio clásico con esos mismos números de A, B y C. Vamos a averiguar el área del triángulo ABC. ¿Ok? ¿Por qué triángulo? Porque si lo vemos aquí, vamos a hacer unas rayillas. ¿Qué pasa? El triángulo ABC. Ok. Me dan 3 puntos ABC, pues yo dibujo 3 puntos. Eh, los puntos pueden ser colineales o no, digamos aquí no son colineales. Y si me preguntan el área, pues el área aquí tiene sentido, ¿verdad? Es diferente de cero si los 3 puntos no son colineales. ¿Ves? Entonces se forma un triángulo. Si a mí me dicen cuál es el área de ABC, el triángulo, que por propiedades de los paralelogramos sería la mitad de toda la figura de 4 lados. ¿Okay? Sería la mitad del área del paralelogramo. Entonces, ese es el primer paso. Si me dicen cuál es el área del triángulo, me fijo bien y debería de ser el área de el paralelogramo entre dos. ¿Okay? Y hay dos formas de hacerlo. Está la versión larga y está una que es como una fórmula, nada más. ¿Okay? Entonces vamos a hacer ese ejercicio. Vamos a
utilizar estos datos para hacer la pregunta. Un segundito. Aquí puse los datos nada más. ¿Okay? Entonces ahí tenemos el punto A, B y C. Para que el ejercicio tenga gracia tienen que ser no colineales, ¿verdad? Para que haya un área en medio de ellos, ¿verdad? A la cual ya le pueda asociar un número. Entonces yo estoy así. El triángulo A, B, C. Aquí para cualquier lado les pueden poner el, el orden, ¿verdad? A veces. Vamos a pensar así en la figura del paralelogramo. No importa que hayamos encontrado esa otra esquina o no. Lo importante es pensar, bueno, el paralelogramo entre dos. Esa es la mitad. Y para cualquier lado que yo dibuje esto, ¿verdad? Yo puedo dibujar cualquier paralelogramo que contenga a las tres esquinas ABC, ¿verdad? Consecutivas. Y pues el área de ese paralelogramo, si lo divido por 2, es el área de este triángulo. Yo estoy pensando el paralelogramo que se abre hacia aquella dirección, hacia la derecha. Entonces aquí lo que vamos a hacer es pensar de primero, ¿verdad? Me pongo a pensar ahí y entiendo que el área del triángulo es igual al área del paralelogramo, solo que la mitad. Eso es lo primero que necesito. Y luego, ¿cómo calculo el área del paralelogramo? Entonces, el área del paralelogramo se calcula usando un determinante, ¿ok? Entonces, se pone AB, producto cruz, AC. ¿Ok? Entonces, tengo que ubicarme aquí en la figura, agarrar de una esquina, salgo y dibujo ese vector, que sería el AB, por ejemplo, yo elegí la esquina A, y de esa esquina salir hacia la que sigue, ¿verdad? Salir del punto a la otra esquina sería AC. Entonces, tengo dos vectores, AB y AC. Tienen que salir de la misma esquina, ¿verdad? Para yo hacer el cálculo bien. El producto cruz es otro vector, pero ese vector precisamente tiene la norma o el tamaño adecuado, idéntico al área del paralelogramo. Entonces vamos a aprender qué es el producto cruz y vamos a aprender qué es la norma o ver cómo se aplica y así sacamos el área del paralelogramo. Luego se divide por 2 y ya tendremos el área del triángulo. ¿Ok? Digamos que esta es la fórmula que está en todo lado. Entonces yo la voy a usar para calcular el área del paralelogramo y lo último que tengo que hacer es dividir por 2. Entonces el área del paralelogramo. Vamos con el primer paso aquí que sería, bueno, AB es B menos A y lo voy a apuntar que sería, ¿ves? A B le quito A, entonces a 2 le quito 3, a 4 le quito 2, a 0 le quito menos 1, luego a C le quito A, a C le quito A 0 le quito 3, a 0 le quito 2, menos 2, a menos 3 le quito menos 1, o sea, a menos 3 le sumo 1. Entonces, ese es el primer paso. Entonces, tiene los vectores. Ahora lo que sigue es hacer el producto cruz. Vamos a hacer el producto cruz, ¿está bien? Entonces sería, vamos a apuntar, bueno, por aquí vamos. Okay, entonces, primero para ver los vectores cuáles son. El otro paso, el producto cruz. Aquí sí no importa en qué orden lo hagas, si primero el vector AC, producto cruz con el AB. ¿Ok? No importa porque después vamos a sacar la norma. Entonces, el producto cruz es un vector que es ortogonal o perpendicular a estos dos. O sea, es una construcción que se sale aquí del plano donde yo estoy trabajando, la figura, como si estuviera dibujada en una hoja de papel, y se sale para arriba, ¿verdad? Pero el tamaño de ese vector es exactamente igual que el área de esto. Digamos que es una curiosidad geométrica, ¿está bien? Ok, entonces es una flecha extra
que mide en números, en unidades, digamos 40. Entonces es porque esto mide 40 unidades cuadradas, eso sí. ¿Ves? Miden igual en ese sentido. Entonces nosotros vamos a poner, se pone IJK. ¿Ok? Aquí se pone el vector que pusiste de primero. Entonces vamos a poner menos 1, 2, 1. Y el vector que pusiste de segundo se pone aquí de último. Así. Entonces, ¿qué significa esto? Vamos a ver, IJK representan a vectores unitarios y significa el vector 1, 0, 0. ¿Okay? Como decir, el vector unitario que representa al eje X, a las X. J es el vector unitario 0, 1, 0. Digamos que es el que representa las Y. Y K es el vector 0, 0, 1, que es el que representa la Z. Entonces, ponemos solo el símbolo IJK y esta manera de escribirlo como un determinante, porque es muy cómodo así hacer operaciones con números y ya obtener el resultado en vez de memorizarnos un proceso más largo. ¿Ves? Entonces nosotros lo que vamos a usar es primero la I, la J y la K y vamos a calcular el determinante. Es usual hacer el recorrido por aquí arriba haciendo positivo, negativo, positivo y usando los determinantes más pequeños que se forman, ¿verdad? Los de 2 por 2. Entonces yo pongo aquí I, ¿verdad? Que sería el componente que está ahí. Positivo y por el determinante que se forma acá, que sería este. ¿Ves? Que entonces ahí sería menos 4 y le quito menos 2. Entonces sumo 2. Ahí está. ¿Okay? Ahora vamos con el otro. Vamos con menos J. Y vamos a poner el determinante que se forma de agarrar este y este, ¿verdad? Quitamos la fila y la columna de J. Entonces sería aquí. Menos 1 por menos 2 da un 2 y le quito menos 3, o sea, sumo 3. Entonces se agarra esto como una matriz, ¿verdad? Solo lo que está señalado y el determinante sería 2, le sumo 3, sería 5. Y vas a agarrar acá y vamos por K. Entonces, positivo K y entonces vas a agarrar esto y le vas a calcular el determinante. Estoy haciendo el recorrido por la primera fila, ¿ok? Entonces aquí nos queda 2 y se quita 2 por 3, 6, menos 6. Ok, aquí está. Sí, voy a abrir el portón. Ya vengo. ¿Ves? Entonces vos vas a tener aquí las coordenadas y aquí te queda menos 2 por I, menos 5 por J. Y si han llevado física, por ahí usan esos, ¿verdad? Esa simbología. 8 por K. Que si te pones a hacer menos 2 por el vector que tiene un 1 en la X, pues lo que te va a dar es un menos 2 en la X. Como J y K no tienen ceros en las X, pues no va a afectarlo. ¿Okay? Menos 2 por I quiere decir que menos 2 va en la primera posición. Menos 5J quiere decir que menos 5 queda por el componente Y, que solo J lo tiene, entonces es menos 5. Y 8K sería el último, ¿verdad? 8 por donde va la Z, 8 por 1, 8, y quiere decir que 8 está ahí en el final. Entonces, básicamente es agarrar los tres números. Aquí en lo que uno se puede equivocar, qué sé yo, es al hacer el determinante, el signo menos que va en la J, ¿verdad? Que a uno se le olvide. Que se le mezcle con tal vez el menos que le da aquí entre paréntesis. Entonces ya a uno se le pierde un poquitillo la medida. Pero, pues nada más. Y esto lo pueden verificar bueno, con diferentes. Ahí, si no hay páginas en internet, uno busca cómo calcular el producto cruz. Ustedes deberían de hacer una búsqueda de esas paginillas que les permitan verificar un procedimiento. Entonces tenemos esto que es un vector menos 2, menos 5, 8. Entonces,
A ese vector le vamos a sacar la norma, que es sacar el tamaño que tiene. La norma proviene como de aplicar el teorema de Pitágoras, digamos. Se parece mucho porque hay una raíz y suma de cuadrados. Entonces, nosotros vamos a agarrar ese vector y vamos a sacar la norma de ese vector, que sería en una raíz colocar el cuadrado de cada uno de los componentes y sumarlos. Entonces sería menos 2 al cuadrado, por eso a veces uno no pone el menos, porque como está al cuadrado, pues lo va a perder. Menos 5 al cuadrado, o puede poner 5 por esa razón, y 8 al cuadrado. Que yo a veces escribo y no le pongo el menos, porque yo ya sé que menos 5 al cuadrado va a perder el menos, ¿no? Entonces, esa es la fórmula para calcular. Aquí sería, bueno, digamos, ustedes se ponen ahí creativos, 4 y 25, 8 por 8, 64. Y aquí me da 89 y 4, 93. ¿Verdad? Lo vamos a dejar así sin ponerlo en decimal, para que se vea exacto. Raíz de 93 es lo que da. ¿Esa es la respuesta? No. Muy fácil aquí quedarnos con eso como respuesta. Recuerden que para eso es importante apuntar aquí, ¿verdad? Al final, recordar que hay que dividir por 2, porque si no, te puedes ir en todo, ¿verdad? Aquí la respuesta final, el área del triángulo sería 93, raíz de 93 entre 2. Se pone así afuera. ¿Por qué? Porque se divide por la mitad de esto. Entonces, esta sí es una respuesta final. Y aquí terminaste. Entonces, aquí el proceso, lo importante es ver que lo geométrico se puede abordar con vectores y que a veces es más sencillo. Y pues nada más, ¿verdad? Eso es una formulita, lo del área del paralelogramo. Otra cosa, ok, no hice ejercicio, pero ustedes lo pueden buscar. Y si uno tiene 3 vectores, pues eso es, puede uno pensar en un sólido como una cajita con estos 3 laterales, con esas 3 aristas. Solo que es una cajita torcida, ¿verdad? No, no es una cajita necesariamente recta. Se va a ver chueca, porque tal vez estamos poniendo vectores que están torciditos. Digamos que así. Por ahí está, digamos que así más o menos me explico. Entonces también pueden dar 3 vectores que salen de la misma esquina. O me pueden dar puntos, un punto, otro punto y otro punto. ¿Ves? Entonces, yo puedo dibujar esos 3 vectores y puedo averiguar el volumen, que es la capacidad que tiene adentro la figura. Volumen. Entonces, si yo aquí tengo 3 vectores, uno, digamos, U, V y W. Entonces, el volumen es poner, cambiarle el signo positivo, que como decir, ponerle valor absoluto al resultado que te dé el determinante. Y aquí en cada fila se pone cada uno de los vectores. Y no importa el orden, ¿verdad? Ahí es donde nos puede dar de diferentes signos. Si yo pongo a U de primero, o a V, o a W. Lo importante es ponerlos los 3. Digamos, aquí están las coordenadas de U, las de V y las de W. Que si me dio negativo, bueno, entonces lo paso a positivo. ¿Okay? Paso a positivo. Porque los volúmenes no se dicen con negativos, ¿verdad? Se da la cantidad, ya sea 0, el volumen, o de 0 en adelante. Entonces, esa es otra fórmula donde usamos los determinantes y tiene relación con algo geométrico, ¿verdad? Directamente calcular ya no sería el área, que sería la superficie de algo, sino que el volumen, que es la capacidad que tiene adentro una figura. ¿Ves? Pero para eso deberíamos de tener 3 vectores. Cuando son 3 vectores es un volumen, lo que podemos sacar.
Si no nos dan los vectores directamente, nos dan 4 puntos no coplanares, ¿verdad? 4 puntos, entonces me fijo muy bien que el punto de la esquina lo use de inicio para los 3 vectores. Nada más. Entonces ustedes pueden tratar de hacer un ejercicio con eso. Ahorita no traje las coordenadas de 3 puntos ahí para que lo hagan, pero sí, sería poner un vector más. Bueno, lo vamos a dejar ese hasta ahí. Como ese apunte que es importante, no es que lo usemos demasiado, porque esa parte de geometría no es que se use tanto. Lo otro que les iba a explicar es sacar el área de otra forma, ¿verdad? Con el fin de usar lo que es la proyección de un vector sobre otro y saber qué es. Entonces voy a copiar otra vez los datos de aquí de ABC. Ok, vamos a colocar los datos otra vez de ABC. Entonces, si a mí me piden el área del triángulo, y recordamos que no sé, geometría básica, se puede hacer con base por altura dividido entre 2. Dividido por 2. Si lo hacen así, recuerden el dividido por 2, ¿verdad? A veces hacen solo base por altura. Entonces, aquí una forma que podemos hacer, podemos implementar, es dibujar los 3 puntos ABC, definir, bueno, la base va a ser el que esté abajo, que sería, en este caso, como dibujamos, sería AC, esa sería la base, pero eso sí, hay que sacar una altura. Esta sería la altura. Esta que está en celeste, esa sería la altura. Y eso es sacar la medida de ese segmento. Entonces, vamos a hacer lo primero, que se llama la proyección de AB sobre AC. ¿Okay? La proyección de AB sobre AC. Es decir, es la sombra de AB sobre AC de manera ortogonal. Se llama proyección ortogonal. Quiere decir que si este vector está aquí inclinado, cae de manera perpendicular, formando ángulo de 90, y la proyección sería de aquí hasta acá, ese vector, ¿okay? Este vector así. Eso sería la proyección de AB sobre AC. Entonces, AB es el que se coloca la sombra de él, por así decirlo. ¿Okay? Tiene que terminar aquí en ángulo 90. Entonces, esa proyección se saca utilizando las coordenadas de ambos vectores. Entonces, se coloca el producto punto de AB con AC. El producto punto de AC consigo mismo. Y ese número se multiplica por el vector AC. La proyección es un vector. Entonces, si en algún momento vamos a necesitar la norma de ese vector, pues se saca después, pero es un vector. Entonces, esto es número real, esto es número. Esto es un número que hay que sacar. ¿Qué es producto punto? Hacer multiplicación entrada por entrada y sumar de ambos vectores. Entonces, aquí serían los vectores, los voy a colocar aquí. AB sería menos 1, 2, 1, ¿verdad? 1, 2, 1. Y AC se saca, ¿verdad? Pero ya lo teníamos, entonces es nada más de copiarlo, menos 3, menos 2, 2. Menos 2, menos 2. Ahí está. Vamos a revisar un momentito. Menos 1, 2, 1, menos 3, menos 2, menos 2. Sí, correcto. Ok, entonces, si a mí me dan los puntos, pues primero saco los vectores, que son estos que están aquí en rojo en la esquina. Luego de eso, entonces hago el producto punto, que sería escribir menos 1 por menos 3, luego 2 por menos 2 y luego 1 por menos 2. Ese es el producto punto entre ambos. Se multiplica entrada por entrada, la primera con la primera, la segunda con la segunda y se suma. Ahora se hace lo mismo con AC, entonces sería menos 3 por menos 3
menos 2 por menos 2, menos 2 por menos 2. O sea, él consigo mismo. Y aquí yo voy a poner el vector AC nada más para que no se me confunda. Esto es un número real, vamos a sacarlo. Sería 3 menos 4 y menos 2. Arriba y abajo sería positivos. 3 por 3, 9. 2 por 2, 4. Y 2 por 2, 4. Los negativos los pierden. Y entonces aquí arriba nos queda 3 le quito 4 menos 1. Menos 2 da menos 3. ¿Ok? Y aquí abajo sería 9, 4 y 4, 8 y 8, 16, 17. Y ahora sí, AC era el vector que tenía menos 3, menos 2, menos 2. Entonces vamos a hacer una cosa, vamos a limpiar un poco este menos de afuera, cancelarlo con estos menos de adentro, ¿verdad? Como sacar un menos de adentro a factor común o meter este menos a repartirlo, entonces nos va a quedar 3 sobre 17, 3, 2, 2, positivo. Este vector es múltiplo del vector AC. Se ve, ¿verdad? Porque es una constante por el vector AC. Entonces, es múltiplo de la misma dirección que AC, pero de un tamaño ajustado para que sea exactamente la proyección ortogonal, ¿verdad? La proyección aquí de manera perpendicular de AB. Y muy importante que forme un triángulo rectángulo con AB, con el vector AB. Entonces, hasta ahí ya tenemos la proyección. Lo que yo quiero es H, este que está aquí, H. Entonces, esto que es la proyección, vamos a tenerlo aquí, esta es la proyección. Necesito hacer lo siguiente. Entonces, esto sí se usa mucho. Está el vector y está hasta aquí la proyección. Y entonces, yo quiero saber este de aquí, ¿verdad? Ese de ahí, voy a poner aquí AB, es a AB restarle su proyección, la proyección de AB, sobre el que está en el piso, que es así. ¿Okay? Entonces, mucho se utiliza esto. ¿Okay? Déjame, dime, Dani. Profe, en la parte de abajo de la división que dice AC por AC, eso no debería ir con la norma, ¿no? Hay dos formas de escribirlo. Ajá. Yo aquí puse, como yo me lo memorizo así, yo, ¿verdad? Entonces, yo pongo, digamos, vector por vector. Digamos que la fórmula usted la tiene escrita así. Proyección de U sobre V. ¿Ves? Sí. Entonces usted lo puede tener escrito U por V, V por V, por V. ¿Ok? O puedes tenerlo escrito así. Proyección de U sobre V. Y tener producto punto, norma de V a la 2. ¿Ok? La norma tiene raíz y con el a la 2 se cancela. Pero queda la misma cosa. Quedan los componentes de V, el primero al cuadrado, el segundo al cuadrado y el tercero al cuadrado. Y con normas con raíz y con al cuadrado se va a cancelar. ¿Ves? Entonces es como haberlo tachado. Entonces esto mismo es como escribir el producto punto de V con V. Son dos formas de escribirlo. Significa lo mismo. ¿Ok? Entonces puedes usar cualquiera de las dos. Ok, Yo la escribí ahí así, pero puedes tenerlo así. Está bien. ¿Ok? Eso ok, está. profe, gracias. Está bien, está bien. Y es porque la norma de un vector al cuadrado es igual que el vector producto punto con el mismo, que eso sí es importante de tenerlo por ahí. Entonces, eso está bien, la pregunta está súper válida. Y acá, esto, si ustedes están en la casa y van a hacer los exámenes con recursos como apuntes y demás, pues no es necesario memorizarlo, como dicen, ¿verdad? Pero sí es necesario que lo entiendan, porque a veces uno dice, bueno, como es una fórmula, no me la
no le presto mucha atención. Sí, sí, el concepto de qué es lo que se está haciendo y por qué es una resta y el ángulo de 90 y todo ese conjunto de cosas sí es muy importante porque, por ejemplo, si yo voy a necesitar algo perpendicular, ¿verdad? De ángulo de 90 ortogonal en algún momento con rectas y planos, pues el chiste es sacar ese X. O yo quiero una distancia entre una recta y un punto, entonces yo necesito esa X, ese vector X. Entonces es importante entender la figura. Voy de nuevo porque para mí de la parte de geometría de vectores eso es lo más importante. Y la proyección. La proyección de un vector AB sobre otro. Voy de nuevo. ¿Okay? Este es AB. Se proyecta sobre otro vector que es AC, es este que está en el piso. Es una sombrita, es un vector, parece que no sirve para nada porque es solo la sombra, pero es que AB con esa proyección, con este otro que se llama X, forman un triángulo rectángulo con ángulo de 90. Entonces, a partir de nada, yo encuentro un componente ortogonal, ¿okay? De manera perpendicular. Eso es muy útil, ¿ves? Entonces, está el vector, lo puedo proyectar, ese es el paso 1, y luego sacar X, que es al vector AB restarle la proyección. Entonces, eso es X, porque entonces si yo sumo la proyección más X, me queda AB, que cumple la ley de suma de vectores, que es de lo que ya tuvieron que haber estudiado un poquito. ¿Sí? Entonces, ese vector X es ortogonal y si yo le saco la medida, pues puedo saber esto, a esta altura. Bueno, entonces son 3 pasos, proyecto, hago la resta y luego saco la norma. Entonces voy a hacer esa parte aquí porque yo lo hice con más pasos porque estaba sacando, lo hice a pie, ¿verdad? Aquí sin calculadora. Pero ok, esta es la proyección, entonces vamos a hacer X, sería el otro paso que es el vector AB menos la proyección. Entonces, a mí me dio esa resta sin mucha cosa, espérate a ver. Ah, bueno, sí, ni siquiera lo apunté mucho. Sería poner AB que sería menos 1, 2, 1. Le quito la proyección que es 3 sobre 17. 3, 2, 2. Entonces, bueno, yo lo hice sin cálculo, entonces yo homogenizo aquí para hacer que tenga 17 avos aquí, resto 9, ya hago mis cosas, ¿verdad? Entonces, me da, ¿verdad? Es entrada por entrada. Entonces, este 3 sobre 17 se reparte y luego la X con la X, entonces me queda menos 26 sobre 17, 28 sobre 17 y 11 sobre 17. Pues sí, las coordenadas no nos gustan tanto, pero ya está ahí. Ese vector también se le puede sacar ese 17 a factor, ¿verdad? Aquí en el denominador y representarlo 1 sobre 17 por menos 26, 28 y 11. Entonces yo quiero el tamaño de X porque recuerden que tenemos la figura así. Bueno, menos check. Esto de acá es X. Entonces yo tengo el tamaño de la base y ya con esto de la altura, pues ya tendría, es que dibujé todo el paralelogramo, ahora sí, ¿verdad? El triángulo. Vamos a dejarlo así como el triángulo. Okay. Para hacer base por altura entre 2. Entonces vamos a sacar la norma de X. Okay. Que sería sacar la norma de esto. Entonces cuando saco una norma es sacar el tamaño de un vector. Si yo tengo una constante se mantiene. Y puedo sacar la norma del vector que está ahí multiplicando. Entonces, eso sería la norma menos 26 a la 2, 28 a la 2 y 11 a la 2. Y ahí, al simplificar, yo creo que no hice mucho. Me daba, a ver, 1581 dentro de la raíz.
voy a dejarlo 1581 y ya tengo la altura. Entonces, ya con solo eso, al inicio habíamos sacado la norma del vector de la base, entonces tenemos la base, ¿ok? Aquí ya sé, a ver si lo habíamos sacado. Si no, pues yo nada más se los apunto. Sí, porque aquí habíamos hecho era la proyección. Ok. La norma de AC. A ver, no lo hemos sacado por aquí. No. Okay. Entonces, ya tenemos el tamaño de la altura. Entonces, el tamaño de AC. ¿Ok? Sería agarrar, sacar la norma y usar las coordenadas de AC. AC era -3, -2, -2. Entonces sería -3 al cuadrado, -2 al cuadrado y -2 al cuadrado. Entonces, eso nos da raíz de 17. Y ahora vamos a colocar base por altura entre 2. ¿Okay? Entonces, serían esos dos números multiplicados y entre 2 y se simplifica. Esto es la altura, esto es la base. Entonces, el área del triángulo es la base por la altura entre 2 y sería la base por la altura y usted simplifica ahí las raíces y los 17 si hace entre 2, por ejemplo, esta de aquí, yo aquí al simplificar saqué este con este porque me queda entonces dividiendo raíz de 17. Entonces puedo hacer una sola raíz con 1581 y 17 dividiendo, ¿ok? Porque al cancelar queda raíz de 17 dividiendo, entonces aquí estaría la raíz de 1581 y la raíz de 17 dividiendo. Y faltaría el entre 2, pero este sí tiene 17. Si lo divide 17 da 93. Ya se parece a lo que habíamos sacado antes. Entonces raíz de 93 entre 2. Nos da exactamente lo mismo. Pero esto es un pretexto para hacer la proyección. Era lo que quería que vieran un poquitito. Entonces, voy a retomar un poquito. Tenemos la fórmula que permite no hacer todo este proceso largo. Que si yo tengo una figura que no es el paralelogramo, yo tengo que analizar de mi parte qué relación tiene la figura que me piden con el paralelogramo a nivel de área. ¿Ok? Entonces, si a mí me ponen otra figura y me dicen, ¿cuál es el área sombreada? Por ejemplo, y uno ve que es la mitad del paralelogramo o un octavo, entonces uno saca el área del paralelogramo y hace la operación. Con la fórmula esta del determinante que tiene el IJK. Lo usual es sacar como esto, ¿verdad? El triángulo, ¿verdad? O yo puedo ponerles un dibujo y decirle cuál es el área de la figura que está sombreada y pues se ve que son dos triángulos por ahí diferentes, entonces es dos veces hacer lo mismo. No es que se enfoque ahorita el curso mucho en esto, ¿verdad? Así no. Pero estamos sacando lo que es un producto cruz, sacando que son normas, ¿verdad? Aprendiendo toda esa parte. Ahora, me interesa que entiendan que es una proyección y cómo los dos vectores no eran nada entre sí, pero encontré un componente que tiene ángulo de 90 y puedo ver un triángulo donde aplica el teorema de Pitágoras, pensémoslo así, ¿ok? O sea, como siempre en el colegio, buscábamos triángulos que tuvieran ángulo de 90 grados. Entonces, porque eran muy útiles, con dos lados ya sabías el otro. Entonces, digamos que aquí es como algo parecido, ¿ok? Yo necesito algo con ángulo de 90, entonces, ¿qué hago? Bueno, la proyección es la que cierra el triángulo rectángulo con el vector AB. Entonces, aquí está el dibujillo, AB, está AC, donde proyecto AB, se cierra entonces entre AB, la proyección y lo que sobra aquí, se forma un triángulo rectángulo. Entonces, hay un ángulo de 90 ahí. Entonces, cuando yo quiero encontrar algo perpendicular, me sirve. O cuando quiero saber la distancia de una recta a un punto, por ejemplo. Y este proceso, pues nada más era para que ustedes vieran que da igual pensar como muy básico, con base por altura entre 2, o usar una fórmula, pues que da lo mismo. ¿Okay?
Eso era lo que quería que les quedara de fondo. Vamos a hacer otro ejercicio. No sé si tienen más dudas de la parte de vectores, si quieren comentar algo. Vamos a hacer dos ejercicios cortos y nos vamos como a receso. Okay. Vamos a hablar de rectas. Vamos a hacer un ejercicio ahí de definir cuál es la ecuación de una recta. Okay. Entonces, vamos a hablar de la ecuación de la recta AB. ¿Cuál A y cuál B? Que hemos estado usando todo el rato, está bien. Para definir una recta nos basta 2 puntos. ¿Verdad? Está A y aquí está B. Aquí lo tenemos en R3, o sea, en 3 dimensiones. ¿Okay? Ahí está. Entonces, vamos a poner recta, no vector. Ahí está. Entonces, tenemos que, dados 2 puntos, existe una única recta que los contiene, ¿verdad? Entonces, geométricamente, en el espacio de ahí se van a ver igual todos. Ahorita con geometría vectorial, ¿verdad? Nosotros lo que necesitamos es definir en qué dirección se dirige la recta, que eso se traduce en un vector que lo dirija, ¿verdad? Que tenga la misma dirección. Y ubicarnos con un punto de la recta. ¿Okay? Necesito entonces un vector, que sería el vector director de la recta, y un punto en la recta. Esas son las dos cosas que necesitamos. Cualquier punto. ¿Okay? Entonces la ecuación no necesariamente es única. Si yo agarro otro punto, pues la ecuación se puede ver más o menos diferente. Entonces aquí lo que vamos a hacer es decir, bueno, vector que dirija la recta o que tenga la misma dirección, pues basta con agarrar el vector AB. Me indica la inclinación, el ángulo, pensémoslo así, de la recta. Entonces sería el vector AB, que es hacer B menos A, y otra vez es hacer a 2 le quito 3, a 4 le quito 2, y a 0 le quito menos 1, entonces da 1. ¿Okay? Eso es un vector. Y ahora punto puedo agarrar cualquiera de los dos. Por ejemplo, punto voy a agarrar el punto A, puedo agarrar el otro también, que es 3, 2 menos 1, dice. Entonces vamos a escribir la ecuación. La ecuación es los puntos X son igual a P más T veces V. ¿Okay? Donde P es el punto y V el vector y T es un número real cualquiera. O sea, cada valor de T me genera un punto nuevo, un punto X. ¿Verdad? Entonces esto se escribe así. El punto sería, dijimos que vamos a usar el 3, 2, menos 1. Ponemos T, y ponemos menos 1, 2, 1. Entonces, digamos que formalmente la recta, que se vamos a escribir así, la recta es un conjunto de puntos X, Y, Z, tales que X, Y, Z es igual, y ahí uno pone 3, 2 menos 1, más T menos 1, 2, 1. Entonces con T en R. Así puedes, qué sé yo, que ya la T esté como distribuida y sumando con el componente 3, 2 menos 1. Entonces se puede ver un poquito diferente. Esto se ve igual, pero aquí, que digamos, pongamos, el primer componente sería 3 más T por menos 1. El segundo componente es 2 más T por 2. Y el tercero sería menos 1, T por 1. ¿Verdad? Que diga X de Z es igual a esto con T en R. ¿Verdad? O sea, toda esta primera parte igual. Puede aparecer así. ¿Okay? Entonces, ese es el primer tipo de ecuación de una recta. ¿Okay? Digamos que vectorial. Y gracias a eso, pues de ahí también tenemos otras notaciones, pero como si fuese un sistema de ecuaciones, ¿verdad?
Esta es la ecuación vectorial. Vamos a ponerle por que sea una esquina. Ecuación vectorial. Ok, está la otra ecuación que sería como con unas llaves. Ok, está esta otra notación. Entonces sería de escribir quién es X, Y y Z. Entonces, gracias a que ya lo copié aquí más o menos, podemos decir eso. X, ¿verdad? Son todos los puntos donde la X es 3 menos 1t. Y es 2 más 2t. Y Z, la siguiente componente es menos 1 más 1t. A mí me gusta poner los números así que se vean bastante. Puede decir T en R, a veces no dice, ¿verdad? Pero cuando leemos unas instrucciones, digamos, y nos dan la ecuación de la recta, lo importante para nosotros, más que yo decirles necesariamente deme tal notación, no, es que usted la sepa interpretar, ¿verdad? Que esté escrita en un ejercicio es que usted la vea. Entonces, aquí me interesa que vean que este es el vector. ¿Sí? El vector menos 1, 2, 1 es esos componentes que están multiplicando por t. Si no aparece t en una de los componentes, quiere decir que es 0, ¿verdad? 0 por la letra t, entonces ese componente es 0. Y el punto por el que pasa la recta, pues se puede ver aquí. Son estos tres números, los que indican, perdón, 3, 2, menos 1. Entonces por ahí ustedes leer la información. Cuando me lo dan, ese es el punto. Y esos tres componentes con el signo, con mucho cuidado, ese es el vector director de la recta. Entonces está esa otra anotación. Y vamos a ver la otra. Es como si en cada ecuación despejáramos la t. Entonces esa notación también se puede usar. Voy a escribirla aquí para que ustedes la tengan escrita. Aquí sería, por ejemplo, si paso el 3 a restar, diría que es menos 3. Y el menos 1 a dividir, es como despejar la t en la primera. Es igual y despejamos t en la segunda. Entonces sería y 2 pasa a restar y 2 a dividir. Como cocientes se ven, ¿verdad? Y aquí se despeja la t de la segunda. Y en la tercera sería despejar la t, sería z más 1 entre 1. Se pone z más 1 entre 1. ¿Verdad? Entonces escribirlo es fácil, ¿verdad? Aquí vamos a darle seguimiento. Las componentes del punto están arriba, pero con el signo contrario, ¿verdad? Lo que debería ser las coordenadas del punto, porque se pasaron de sumar a restar o de restar a sumar. El vector director sí se identifica bien aquí abajo. Entonces, a veces lo que cuesta es entender el dato que nos dieron, ¿verdad? De una recta identificar un punto que la contenga y un vector director, porque viene un poquito diferente la información, no viene así expresada, sino que, qué sé yo. Vamos a poner de ejemplo la recta y yo te puedo poner, digamos, 5 menos x sobre 3. Y entre 3 y z más 2. Y uno dice, pero no se parecen nada, ¿verdad? A una ecuación de este tipo, donde hay números restando siempre arriba, sumando y números abajo. Entonces nosotros tenemos que rellenar esos espacios, ¿verdad? A mí me dan esto, entonces yo vengo y hago lo siguiente. X debe estar de primero, no con negativo. Entonces yo ocupo que sea X menos 5, ¿ok? Sería cambiarle, sacarle un menos a factor común, al 5 y a la X. Ese menos entonces lo colocamos al 3. Entonces ya no dice 3, dice menos 3. Ya ubiqué la información. Arriba y le quito 0, 3 dividiendo, y arriba z
Y aquí vamos a hacer como el cambio de signo, menos, menos 2, o sea, para que se note quién es el componente. Y abajo no tiene nada, entonces es un 1. Esos son los trucos ahí más brutales para ver, identificar directamente el vector director de la recta, que a veces es necesario. Y para identificar el componente, aquí sería 5, 0 y menos 2. Bueno, por eso que lo exageramos un poquito al hacer aquí, en vez de z más 2, menos, para que se note, ¿verdad? Porque cada vez que tenemos esta notación, que es la simétrica, tenemos x menos la coordenada x del punto, y menos la y del punto, z menos la z del punto, que está en la recta. Y dividiendo, se ve A, B, C, donde A, B, C es el vector director. ¿Verdad? Esa es la fórmula que ustedes tienen. Entonces uno tiene que adaptar a veces las cosas para que coincida con esa notación, ¿verdad? X, Y, Z, 0 es el punto en la recta y A, B, C significa el vector director de la recta. Entonces, más que todo es interpretar la ecuación de una recta y vamos a ver qué es. Okay. Vamos a parar un momentito ahí para no hacerlo más pesadito. Vamos a parar acá. Yo agarré mucho los mismos puntos porque no importa si hacía unos puntos diferentes o los mismos, el asunto era repasar un poquito, ¿verdad? Como escalón por escalón. Primero hablar cosas de vectores, de normas, y luego empezar a hablar de rectas y planos, usando los mismos 3 puntos, ¿verdad? Diferentes que teníamos, que era el ABC. Entonces, por ejemplo, yo puedo preguntarles a ustedes cuál es la ecuación del plano que contiene A, B y C. ¿Cuándo pregunta uno esto? Cuando los 3 puntos no son colineales, sino que se ve como un triángulo, ¿verdad? Entre los 3, ¿ok? No están alineados los 3, entonces hay un único plano que los contiene, ¿verdad? Así. Imagínate así como si estuvieran en el piso, ¿verdad? Entonces, ese piso es el plano y uno le pone una letra griega al plano. Pi, gamma, cualquiera de esas letras, ¿verdad? Ahí sacamos por descarte que no es una del alfabeto que usamos comúnmente. Entonces, a mí, gracias a esos 3 puntos que me dan, ¿verdad? A mí me dan esos 3 puntos, yo puedo sacar un vector perpendicular al plano. Así. Y esto se llama el vector normal, porque normal significa, como decir, perpendicular a ese plano. Entonces, es una forma de describirlo muy sencilla. En vez de decir, este es el plano, es mejor decir, el plano es todos los puntos, ¿verdad? Todos los puntillos ahí que viven en ese mundo que es perpendicular a este vector, ¿verdad? Entonces yo ocupo, ya en la ecuación ocupo un punto del plano y el vector normal. Entonces yo digo todos los X que forman vector con P y que queda perpendicular a N. Entonces más o menos ahí ustedes pueden ver la ecuación que dice PX o X o PX o XP, no importa. Y ponen que el producto punto con N es igual a 0, porque es una forma de decir, ¿verdad? Perpendicular. Porque dos vectores son perpendiculares si el producto punto da igual a 0. Entonces uno dice, cualquier punto X que con P forme un vector que quede en ángulo 90 con N. Es como toda una adivinanza así largo. Entonces nosotros lo que procedemos es a usar este tipo de ecuación que es AX, BY, C, Z. ¿Okay? Donde A, B y C son números que vamos a encontrar que son las coordenadas del vector, de ese vector N. Y aquí al otro lado queda D, o sea, una cantidad que sería
el vector por el punto que está en el plano. ¿Okay? Ahí. Sería como producto punto del vector con el punto. Entonces, eso es equivalente a esto que está aquí arriba. Eso es lo mismo, dice lo mismo. ¿Okay? Entonces, esta forma así, si la encuentran en los libros, esto puede decir que se llama D, ¿verdad? Entonces dice AX, BY más CZ igual D. O a veces en los libros está como despejado, como igualado a 0. Entonces el número D que está aquí se pasa a restar al lado izquierdo. Entonces es otra forma de escribirlo. ¿Okay? Pero es lo mismo. Entonces nosotros acá vamos a escribir las coordenadas de ABC. ¿Okay? Entonces me permiten para devolver cuáles eran. Ok. 3, 2 menos 1, 2, 4, 0 y 0, 0 menos 3. Entonces, uno puede hacer dos vectores, cualesquiera, con estos puntos, no importa que estén necesariamente que salgan de la misma esquinita, sí, ¿verdad? Los dos vectores, no importa. Cualesquiera dos, está bien. Entonces, yo voy a usar el vector AB y AC porque ya los hemos calculado, ¿ok? Entonces, yo tengo AB, que ya solo lo vamos a apuntar, que sería menos 1, 2, 1. Y el vector AC, ya lo teníamos apuntado, era menos 3, menos 2, menos 2. Entonces, lo primero que yo saco es ese vector perpendicular a ellos dos y por lo tanto perpendicular a todo el plano. ¿Verdad? Queda en ángulo de 90 para los dos y él es el producto cruz. Entonces, yo puedo hacer el producto cruz en cualquier orden, primero a B y luego a C, o al revés, que me va a dar un vector normal. Ahora, si yo lo hago, si un compañero viene y hace AB, producto cruz con AC, le da este vector N para arriba. Mientras que si alguien viene y los desordena, los dos vectores lo que le da es del mismo tamaño, pero para abajo. Es como en negativo. Entonces, no importa, cualquiera de los dos sirve porque estamos encontrando un componente ortogonal al plano, ¿verdad? Un vector ortogonal al plano. Entonces, primero se saca, vamos a hacer el paso 1, sacar los vectores. Paso 2, sacar el producto cruz. Un segundo. El producto cruz yo voy a sacar AB con AC, porque ya lo teníamos hecho también. ¿Okay? Entonces se saca el producto cruz y era menos 2, menos 5, 8. Me dejan revisar. Menos 2, menos 5, 8. Sí, desde el inicio habíamos hecho eso. Menos 2, menos 5 y 8. Entonces uno saca ahí el producto cruz. Ahora nada más ensamblamos aquí la ecuación. La ecuación va a quedar menos 2x menos 5y más 8z. Ya la ecuación se ve así. Y al otro lado, menos 2, que es del vector, por un punto del plano, ¿okay? Cualquiera de los tres. Usted pone, no sé, el 0, 0 menos 3, porque tiene ceros, es más fácil de calcular. Bueno, hágalo con ese. ¿Okay? Está bien, no importa. Entonces, por ejemplo, yo voy a ponerlo con el primero, con A. Menos 2 por 3, y luego el otro componente del vector, con el del punto, y se suma el otro del vector con el del punto. Ahí está. Entonces debería de dar igual con cualquiera de los tres puntos, porque esa es la ciencia, ¿verdad? Que la ecuación es única, ¿verdad? Aquí para estos números, si ya al lado izquierdo tengo menos 2, menos 5 y 8, aquí al lado derecho, pues cualquiera de los tres puntos que yo coloque me da lo mismo. ¿Sí? Si se fijan, da menos 24, esto da menos 6, menos 10 y menos 8. Entonces sería 8 y 6 van 14 y 10 son 24, 24 negativo. Si yo tengo que encontrar esto y tengo que poner la respuesta, digamos, en una tarea o en un examen, digamos que saliera la opción, ¿verdad? Del vector así, del plano, ¿verdad?
no necesariamente sale igualita a la que usted tiene despejada así. Puede salir un poquito diferente. Entonces uno lo reacomoda. Por ejemplo, esta es ecuación, esa está bien, es la ecuación del plano. También si yo le cambio signo a todo el mundo, que sería sacar como poner un menos a la izquierda y un menos a la derecha y modificar todos los signos, es decir, de negativo a positivo, de negativo a positivo, de positivo a negativo, y a este otro también cambiar, de negativo a positivo. Esta ecuación también es válida. O que tengas la ecuación despejada todo para el mismo lado, ¿verdad? Menos 24 igual a 0. Es otra ecuación que es válida también. Entonces, a veces uno se asusta porque el problema, no sé, te dicen que cuál es el valor de alfa, ¿verdad? A usted le dicen, la ecuación del plano, sí, la ecuación del plano es de la forma 2x más alfa y menos 8z igual a 24, bueno, sí, a 24. ¿Quién es alfa? Y si usted estaba aquí con los negativos, va a querer poner menos 5, ¿no? Usted quiere que le quede acorde todo, ¿verdad? En armonía, los mismos signos. Entonces usted dice, bueno, de mi opción a tener un 2 positivo y un 8 negativo es que como que cambiamos los signos. Entonces usted ve que no es menos 5, es más 5. Entonces usted contesta más 5, ¿verdad? Porque a veces uno pregunta de cierta manera como para no soplar la respuesta, pero que ustedes contesten algo parcial de todo lo que hicieron, ¿verdad? Entonces a veces ese es el problema, ¿verdad? Cómo coordinar lo que uno pregunta en mediación con lo que ustedes van a llenar. Pero ves, cualquiera de esas expresiones está bien. Y estamos diciendo ahí la ecuación del plano de una cierta manera. ¿Quién cumple esto? Solo los puntos que están en el plano. Ejemplo, yo voy a agarrar esta ecuación, esta que está aquí. Okay, ese es el plano y se llama el plano pi. Entonces yo me voy a preguntar, esto es otro ejercicio. El punto 200, ¿verdad? El punto P, pertenece al plano. Esta E pertenece en geometría, ¿verdad? Pertenece al plano. Entonces usted dice, bueno, no sé, vamos a probar si cumple la ecuación, si no, no. Entonces usted dice, ok, sería 2 por la X, 5 por la Y, menos 8 por la Z, igual a 24. Entonces usted se pone aquí, bueno, esto da 0, 0, da 4. 4 no es 24, ¿verdad? Entonces no. Ah, bueno, entonces no pertenecen, no. ¿Ve? Entonces usted contesta aquí, P no pertenece al plano. Solo los puntos que pertenecen al plano cumplen esa ecuación. Igual con la recta. Yo tengo una ecuación de la recta, un punto que no esté en ella no cumple la ecuación. ¿Ves? Ahora, si yo quiero encontrar una intersección, por ejemplo, está este plano, ¿ok? Y tengo, no sé, una recta. Vamos a hacer ese ejercicio. Vamos a poner que aquí preguntamos 7, aquí es el 8. Vamos a preguntar el 9. ¿Verdad? Calcule la intersección del plano pi y la recta L. ¿Okay? Si me preguntan, no, porque no se pregunta. Vamos a calcular. Otra forma de decirlo, determine P tal que, y te lo ponen como muy simbólico, ¿verdad? Con símbolo sería, determine P, que es la intersección. Entonces sería P intersección L es igual a el conjunto que contiene a P. Pues aquí dice, la intersección es el conjunto que contiene a P. O sea, es solo P, la intersección. Entonces a uno le pueden escribir así, ¿verdad? Como en clave, siente uno, ¿verdad? Pero es lo mismo. Entonces, yo digo, bueno, déme la ecuación del plano y de la recta y yo le contesto. Entonces, vamos a poner esto así. Okay, vamos a decir, déjenme para inventar algo. Este es un plano. X, 5Y,
menos 8z igual a 24. Este es el plano. ¿Verdad? Sería como poner pi, 2 puntos y a uno le pone la ecuación. Vamos a inventar ahí una recta, la recta. Voy a dar así, la voy a dar en otra forma para que vamos a ver, no sé si tiene intersección, ¿ok? En este momento no sé. Me dan la ecuación del plano, que es estándar, siempre es así, y me dan la ecuación de la recta. Entonces, de la recta sí es muy importante ver, porque como hay 3 opciones diferentes, de repente me ponen esta opción que es la que es más críptica, ¿verdad? En la que hay que traducir un poco más. Entonces, yo tengo que mezclar las dos ecuaciones. Quiero ver que se cumpla, que X, Y y Z cumplen esta operación que da 24. Pero ¿quién es X, Y y Z? Tengo que pasarlo a términos en que tenga la letra T. ¿Recuerdan el parámetro? Entonces yo tengo que transformar esto y decir, bueno, si voy a igualar con T, aquí en esta sería X igual a 2 menos T. ¿Por qué? Porque esto de aquí abajo es el vector, ¿verdad? Sí, hay que hacer un poquito de modificaciones. Si ustedes quieren, bueno, podemos hacer así. X menos 2 sobre menos 1, eso es T. Entonces, despejando me queda que X está solito. Paso el menos 1 a la par de T, sería menos T. Y el menos 2 que estaría aquí a un lado, lo paso, lo quito y lo paso a sumar al otro. Entonces, por eso es que es X igual a 2 menos T. Vamos con otro. Haces igual. Entonces, venís y pones 4 más y entre menos 2, ya sea que lo modifiques un poquito, le cambies el orden o pones que esto es igual a t, despejar la y. Entonces la y sería quedarse solita aquí a la izquierda, menos 2 irse a multiplicar a la t, y 4 que está en positivo, pasarlo a restar, menos 4. Entonces puedes poner aquí y es menos 4 menos 2t. Necesito tener en términos de t las 3 letras para entonces tener unificado el problema. Tengo una ecuación que dice x, y, z, pero cada una va a hablar de t. Entonces, si yo sustituyo, voy a tener un problema donde es despejar la t. 1 menos z entre menos 1. Si usted quiere, bueno, esta es la t, esta es la z. Santísima, yo creo que ya no se entiende. Aquí. Vamos a ver si trazo un poquito mejor. La z. ¿Ves? Entonces aquí yo diría 1 menos z, paso menos 1 a multiplicar la t. Y aquí para despejar pasaría la z a la derecha y la t a la izquierda sería a positivo. ¿Ves? Entonces puedes poner la z es 1 más t. ¿Ves? Entonces, ya tenemos despejado x, y, z en términos de t. Entonces, esas cositas son las que vamos a usar para sustituir en vez de x aquí, o sea, quedaría por 2. Esto quedaría por 5 y esto quedaría por menos 8 y después despejar la t, a ver si existe, si es un valor ahí único o para cualquier valor de t. Entonces, yo tendría que colocar entonces en vez de 2x más 5y menos 8z igual a 24, pues colocar lo que cada una vale. ¿Ves? Entonces es como hacer aquí una sustitución. ¿Ves? Ahí está. Y ahora lo que te queda es hacer las operaciones. Entonces nos quedaría 4 menos 2t menos 5 por 4, 20, ¿verdad? Menos 10t menos 8 menos 8t.
Vamos a revisar. 4, 2, 5 por 4, 20, 5 por 2, 10, 8 por 1, 8, 8 por 1, 8. Entonces vamos a sumar todo lo que tiene t, sería, estos son 10, 8 y 2 son 10, son 20, menos 20 t. Y los números serían 4 y menos 8, ahí resto y quedan 4 negativos. Y menos 24 y menos 20 serían menos 24, perdón, menos 24 igual a 24. Cuidado porque ahí se parecen mucho los números. Vamos de nuevo. A 4 le quito 8, quedan menos 4. Y menos 20 es menos 24. Y aquí el despeje a veces se los come, ¿verdad? No puedo hacer menos 24 y menos 20, sino que menos 24 se pasa a sumar. Es algo como muy, muy obvio, pero empiezan a inventar ahí propiedades a veces. ¿Verdad? 48 y 20 se pasa a dividir y si hay un valor de t. Entonces si hay intersección, es gracias a este valor de la t. Vamos a simplificarlo, esto tiene, vamos a hacer aquí, esto tiene mitad, que es 24. Y eso tiene mitad, que es 10. Puedo sacar mitad de nuevo, entonces 12 y 5. 12 y 5 y ya queda así. ¿Okay? Entonces el valor de t es menos 12 sobre 5. Eso me genera a la X, a la Y y a la Z porque lo coloco aquí, aquí y aquí, ya me dan los tres componentes, ¿verdad? Esos eran las X, Y y Z. Entonces, X es 2, le quito, ojo, menos 20, menos 12 quintos, perdón. Entonces es como sumar. 10, 22 quintos. Y es menos 4, menos 2t. Entonces aquí sería, bueno, ahí ya me parece menos 20 más 24 entre 5 da 4 quintos. Y la z es 1 más t. Vamos a ver, 1 más t, 1 más t, 1 más t. Entonces sería menos 12 quintos. Quintos sería menos 7 quintos. Sí. Entonces la respuesta es el punto 22 quintos, 4 quintos y menos 7 quintos. ¿Por qué? Porque ese es el punto que encontramos gracias a la t. Entonces a veces uno se equivoca contestando solo el valor de t y faltaba sacar el punto, porque esa era la pregunta. Entonces vamos a revisar, calcule la intersección, o sea, o identifique el punto, ¿verdad? Determine p. Entonces eso es lo que uno contesta, ¿verdad? Si nos dicen intersección, deberíamos de poner el punto entre llaves, porque la intersección es el conjunto de puntos. Entonces hay que decir como conjunto. Pero eso es lo que ahorita Profe, es irrelevante. Dime. creo que ahí en esa Z que usted sacó, creo que usted la sacó con un menos uno abajo. No, no, la Z de arriba, la que hizo el despeje para sacar, o yo estoy mal. Profe, tiene el micrófono apagado. Gracias. Sí, que fue, perdón, repito,
¿Qué fue error mío aquí? Que puse un menos y entonces me puse a despejar y me quedó 1 menos t. Que hagamos la corrección poniéndole un menos aquí. ¿Me explico? Si le ponemos un menos aquí, ya nos queda positivo. ¿Está bien? Ya lo dejamos así como lo hicimos. Así como lo hicimos. Debería tener un menos porque aquí no había. ¿Ok? Pero para no perder todo lo que hicimos, pongámosle menos aquí porque fue donde yo me equivoqué. No sé, le puse un menos aquí, creo, ¿verdad? Como si hubiera sido un menos 1. Creo que es que eso estaba pensando. Entonces, vamos a dejarlo así, que tenga un menos 1. Entonces, el despeje me da z es 1 más t y entonces todo esto está bien. ¿Cómo reviso yo que esté buena? Con Wolfram. Déjenme, les busco Wolfram. Wolfram. Pues no todo el problema, ¿verdad? Solo la parte de la ecuación. Espérense para tomarle foto a la ecuacióncilla. O sea, voy a poner esto en Wolfram para que me diga el valor de la t. Pues, esta. Si ya yo coloqué los valores bien, pues listo. Me voy a... bueno, espérense porque les estoy señalando y no les estoy mostrando. ¿Sí? Esa con la letra T, si tengo problemas para revisar despejar, revisar el despeje, me voy para acá, voy a escribirlo. Entonces yo pondría 2 por, abro paréntesis, 2 menos T, más 5 por, abro paréntesis, menos 4. Por eso a veces se les exige más, ¿verdad? Porque uno dice, ay, los pilas todo eso lo usan ahí. Pero tal vez usan aplicaciones, sí, pero usan unas como rudimentarias que no tienen ese potencial que Wolfram puede tener, ¿verdad? Wolfram más uno mete el valor de las matrices, cosas así, ahí pueden buscar. Bueno, aquí sale un montón de tonteras, vamos a ver cuánto vale T. T vale menos 12 quintos, ahí está, ¿ves? Entonces, está ahí bien hecha. Uno puede revisar que por lo menos esa sección la tiene buena, ¿verdad? Lo que usted debe hacer es interpretar todo lo otro, que es intersección de un punto y un plano, pues tengo que despejar de la ecuación de la recta, perdón, intersección de una recta y un plano. Una recta y un plano, la ecuación de la recta lo tengo que meter en la del plano. ¿Cómo lo meto? Usando el parámetro t. Entonces, esa notación es la que a mí me sirve para colocar adentro del plano. Encuentro la letra t y luego, si sí existe, t vale 0, negativo, con raíces, lo que sea. Al sustituir a otra vez aquí en XYZ, me dice quién es XYZ, el punto. Si me da una ecuación que es cierta para cualquier valor de t, es decir, si a mí me da un problema como estoy cancelando y dice, me cancela la t. Aquí hay un, sí, más 4, no sé, pensarlo así. Sumando, ¿verdad? 2t y 2t, se cancela la t y te queda 10 es igual a 10. Entonces quiere decir que la recta completa, sin importar el valor de t, está metida en el plano. O sea, todo punto de la recta está metido, ¿verdad? Porque para cualquier valor de t cumple la ecuación. Entonces, esa es una forma. A veces las rectas están metidas en el plano, están acostaditas adentro del plano. Y si en cambio a mí me diera, por ejemplo, menos 6 más 4, 2t, menos 2t igual 10, aquí a este lado izquierdo me da menos 2. ¿Menos 2 es igual a 10? No. No, entonces la recta no toca ni siquiera el plano. Entonces es un dibujo donde el plano está y la recta está de manera horizontal, ¿verdad? Entonces ahí hay formas de decirlo. La recta es paralela al plano, la recta es perpendicular al vector director del plano. Hay otras formas de decirlo, ¿ok? Entonces, sí fijarse en esos casos extremos. Si no es caso extremo, pues lo que encontramos es que la recta lo que hace es cruzar al plano como una flecha, ¿verdad?
Así, entonces te lo toca en un solo punto. Entonces, ¿qué tienen en común una recta y un plano? Un solo punto. Eso para esos dos tipos de ecuaciones totalmente diferentes una de la otra. Si son dos rectas, pues nosotros nos vamos para ver, quiere borrar. Nosotros nos vamos a hacer un sistema de ecuaciones. Si tenemos dos rectas o dos planos y preguntamos la intersección, ¿ok? Entonces nos vamos a ir aquí a un momentito. Aquí tenía un ejercicio, ¿verdad? Es muy genérico. Digamos que lo hacemos sin las opciones, ¿está bien? Vamos a leer, les dice ahí, que hay que ver la intersección de los planos. Ah, bueno. Entonces son dos figuras del mismo tipo. Aquí. Fíjense porque esto se pega un poco. Si están viendo un cuadrito, ¿verdad? De mediación, un ejercicio. Y se pregunta uno. Sí. Les dice la intersección de los planos, o sea, los dos son planos, pi1 y pi2, digamos. Entonces, aquí viene la ecuación, vos te fijas cómo está despejada, no sé, ahí lo veo, y aquí está la otra. Entonces, dice, ¿es la recta? Okay. ¿Por qué dicen es la recta? Porque, bueno, cuando yo tengo un plano y otro lo interseca y no son iguales, pues el otro lo cruza, ¿verdad? Así, como si fuese una hélice, ¿verdad? Entonces, ¿qué es la intersección de ellas? Como el eje aquí, ¿verdad? Que sería de las hélices, ¿verdad? Pensémoslo así. Entonces, esto sería la recta de intersección de los dos. Entonces, a mí me están diciendo ya con este formato y todo el asunto, ok, ¿qué significa? Que yo esta ecuación y esta las quiero resolver simultáneamente. Entonces, es como hacer un sistema y son ecuaciones, es un sistema de ecuaciones. Sería, yo quiero que encontrar los x, y, z que cumplen esta primera y esta segunda a la vez. Entonces ahí usted verá qué resuelve o qué operación. Por ejemplo, en este me parece que si sumo, se resuelve rápido. Igual esto con esa paginilla que yo les enseñé, ella te resuelve las operaciones por fila, digamos, te resuelve el problema. Entonces, yo ahí podría obtener la respuesta. Aquí yo podría obtener, si sumo las ecuaciones, espérate, a ver qué puedo hacer. Voy a dejar la primera igual. A la segunda le sumo la primera, le resto. A esta le resto la primera. Entonces, le quito X, queda 0. A Y le quito menos 2Y, me queda menos Y. Y a Z le quito menos Z, me quedan 2Z. Y si a menos 3 le quito 1 negativo, me queda menos 2. Entonces, lo estoy haciendo así, ni siquiera me puse con solo los coeficientes. Después de eso, yo lo que podría hacer es encontrar Y, despejar Y. Por ejemplo, Y solita. La de arriba es igual, la misma ecuación. Pero Y solita sería pasar al otro lado 2Z negativo, ¿verdad? Eso quedaría así como menos Y igual a menos 2 menos 2Z. Pero si quiero Y positiva, pues sería cambiarle los signos. Poner 2 y 2Z positivos. Entonces, yo puedo hacer así, bueno, T es el parámetro, ¿verdad? Y está en términos de T. Y pues Z no dice nada, Z es Z, ¿no? Entonces Z sería T. Y X lo puedo escribir en términos de T porque esto lo despejo para el otro lado. Entonces más o menos se vería así. Z es la letra T. Y es una combinación de T, que es la Z, sería 2 más 2 por T. Y la X sería despejar, o sea, mandar el menos 1 está ahí, 2Y pasaría a restar y Z sumar. Pero yo sé cuánto es la Y y cuánto es la Z en términos de T, entonces es sustituirlo y ya tener la parte de la X. Yo aquí no tengo campo, voy a hacerlo aquí en una esquina,
y voy a tener, digamos que la X es menos 1, menos 2. La Y tengo que es 2 más 2t. Y la Z es t. Entonces, X es menos 1, menos 4, menos 4t más t. X es igual a menos 5, menos 3t. Ok, entonces en vez de poner esta cosa aquí complicada, yo digo que X es eso. Entonces ya tengo la ecuación en términos de t. ¿Qué me falta? Ver cuál de las opciones es equivalente a esta expresión. Vamos a limpiar un poco aquí. Esta es 2 más 2t. Y esta última que tiene una t solita, podemos escribirlo como, para que se vea más, 0 más 1t. Entonces, el sistema ahorita lo resolví así, haciendo una operación nada más de ecuaciones. Ustedes lo hacen, lo ordenan como quieran. Yo aquí tengo la recta y puedo ver el punto y puedo ver el vector director. Entonces, si me fijo, se me parece como a esta, el punto. Igual que esta, digamos, yo tendría esas dos opciones. Y el vector negativo el 3, el 2 y el 1 positivo sería este. El vector se puede ver diferente. Por ejemplo, el vector puede verse como 3 menos 2 menos 1, porque también es vector director, porque es múltiplo de este que está aquí original, el que me dio a mí, ¿verdad? Esta pregunta no está difícil solo por eso, ¿verdad? Este otro no, porque esto no es múltiplo, los signos no concuerdan, ¿verdad? No me concuerda que el primero es negativo y los otros dos positivos, ¿verdad? O sea, el primero es diferente y los otros dos iguales. Aquí es al revés, ¿verdad? El primero con el segundo son iguales y el tercero es diferente. Entonces, como que este vector no tiene que ver con este. O sea, cualquiera que sea menos 3, 2, 1 o múltiplo de él, si me sirve, entonces esta sería. ¿Ves? Entonces, esto, vea que lo hice a pie. Espérense para limpiar esto. Digamos, vamos a ver. Con las respuestas correctas. Vamos a ver. ¿Ves? Sí, estaba buena. Estaba buena. Si quiero hacerlo en Wolfram. A ver, en Wolfram no sé. Vamos a ver. Aquí sería poner matrix calc. Estoy. Si no están viendo lo que yo describo, me dicen. Solucionar sistemas. Ahí está. Entonces vos puedes poner que con la letra X, Y, Z, y creo que así menos. Entonces vos ahí escribís la ecuación de los dos planos, ¿verdad? Espérate para ver la pregunta. Es que me sale en otro lado. Déjenme, le tomo foto. ¿Ves? Entonces a veces uno no lo pone como con números tan así, sino que pone alfa o beta, porque si no lo harían todo aquí, ¿verdad? Aquí 1, 2, menos 1, igual a menos 1. Esa es la primera ecuación. Y la otra ecuación del plano es 1x, 1y, 1z igual a menos 3. Entonces uno le da de resuélvame, no sé, solución, método de Gauss. ¿Ves? Entonces aquí viene el resultado de hacer el sistema. Aquí viene la matriz aumentada, qué operaciones por fila se hicieron, que la y se despeja y da 2 más 2z, que la x al sustituir cuánto vale la y en términos de z me queda como menos 5, menos 3z, entonces me quedan cuánto vale x, y, z en términos de z, entonces así queda el cosito, ¿verdad? Menos 5, menos 3z, más 2z, z. Entonces, z, nosotros usamos la letra t. Eso sería intersección, entonces yo puedo preguntar por intersección de dos planos o de dos rectas, e igual la ecuación de la recta se puede poner acá.
Vamos a ver, ¿qué otra cosa les iba a decir? Ah, bueno, la intersección de dos rectas hay que hacerlo con la letra T, pero yo tengo un video de ese. En un video está un ejemplo, es que ahorita no ando ninguno preparado. Y yo creo que solo eso les iba a hablar hoy. Porque lo otro que yo puedo complementar, yo les voy a buscar el videito. Por ejemplo, dos planos que sean paralelos tienen el mismo vector director, ¿verdad? Creo que tal vez calcular la distancia, pero se los voy a dejar para que sí vean algo de lo que yo tengo ahí montado. Vamos a hablar de distancia nada más. Y el fondo, que eso sí me interesa. Hay como una formulilla. Si ustedes quieren la aprenden. Voy a hablarles un poquito del concepto acá. Entre una recta y un punto. ¿Okay? Para tal vez ir cerrando acá. Nosotros cuando nos dan una recta podemos encontrar puntos que pertenecen a la recta, ¿verdad? Si tengo la ecuación con la letra t en términos de t, el parámetro, entonces yo le doy un valor a la t. Digamos que la t vale 1, vale 0, ya tengo puntos en la recta. O a veces me dan los puntos de la recta, más bien, ¿verdad? Desde el inicio. Entonces, bueno, digamos que ya tengo un punto A, un punto B. Yo lo único que necesito para medir la distancia de un punto externo a la recta y la recta es otro puntito en la recta, aquí, ¿verdad? Por el momento solo es un punto y bueno, el vector de la recta, ¿verdad? Entonces, yo lo que hago es el proceso, ¿verdad? Es decir, bueno, quiero sacar una distancia. Entonces, primero voy a sacar este vector, ¿no? El vector desde el punto de la recta al punto que está externo. Eso se llama V, digamos. Bueno, pongámosle otro nombre, porque V le vamos a llamar, casi siempre le llamamos al de la recta. Pongámosle U, casi igual. Entonces, si V se llama el vector de aquí, ¿verdad? El vector que dirige a la recta, yo lo proyecto encima de la recta, ¿verdad? Entonces, quedaría proyectado, como en ángulo de 90, y queda proyectado acá. Ahí está la proyección, ¿verdad? De U sobre U. Y queda esto que es X, ¿verdad? Que decíamos que es X, que es el vector menos la proyección de él sobre el vector de la recta, sería en este caso. Este tamaño es lo que yo quiero saber. O sea, yo quiero la norma del vector X. Eso sería la distancia del punto a la recta. Y simbología que usamos es la D de distancia y ponemos que del punto a la recta y sería la norma de este X. ¿Ves? Entonces, como fórmula uno lo tiene, que es, por ahí yo creo que yo les puse, sí, la norma de el vector menos la proyección del vector sobre V y uno explica quién es U y quién es V. Digamos, uno dice A, B, C y pone el dibujo y con el dibujo uno se guía para que sepan qué es lo que hay que hacer, ¿verdad? Pero la construcción es esta. A partir de un punto externo y un punto de la recta, dibujo de la recta al punto, proyecto sobre la recta, hago la resta y saco la norma, ¿verdad? Son como 3, 4 pasos. ¿Ok? Eso sería la distancia de un punto a la recta y de un punto al plano anda parecido la estrategia, ¿verdad? Hay una fórmula directamente y tenemos la distancia. Vamos a dibujar aquí un plano. No me quede tan chueco. Vamos a dibujar aquí el vector. Ay, Dios, bueno. Lo que a mí me gusta dibujar feo en la pantalla, ver aquí cómo me molesta. Ahí está. ¿Ves? Entonces yo tengo, eso es un plano y digamos que tenemos un punto ahí cualquiera que me piden saber a qué altura está, digamos, a qué distancia está de aquí del suelo, a qué distancia está del plano. Entonces yo ocupo medir, digamos, de manera ortogonal, de manera perpendicular hacia abajo. Y pues eso solo se logra como mostrando
con cualquier punto del plano, cualquiera por aquí, cualquiera que haya, el que me den, pues haciendo lo siguiente, se dibuja el vector que los une. Entonces yo dibujo aquí desde Q hasta P. Y eso se proyecta sobre esta línea como si fuese una columna, ¿verdad? Esto es como el piso y esto es una columna. Entonces esto se proyecta ortogonalmente aquí sobre N. Entonces digamos que N lo voy a dibujar muy grande. Para que ustedes lo logren ver, aquí está el vector. Voy a hacer esa línea. El vector puede ser chiquitito, que no importa, la línea imaginaria ahí sigue. Pero lo importante es que este otro lo podemos reflejar, ¿verdad? Hacer la proyección ortogonal. Entonces me queda la proyección directamente. Aquí sería de acá hasta acá. ¿Qué estoy haciendo? Proyectando el vector sobre el vector normal al plano. Pero esta altura es esta altura de acá. Entonces lo que le hago es sacarle la norma. Pues no hay que hacer resta en este caso. Solo sacarle la norma a la proyección. Y pues nada, eso es un proceso y hay una formulilla que si ustedes la buscan, pues también la pueden implementar. Entonces, más o menos de eso trata todo este tema. Yo lo voy a dejar hasta aquí, ¿verdad? La clase la voy a dejar hasta acá. Les recomiendo que retomen todo lo que no han podido repasar y demás, que no tienen claro. Vamos a ver qué hacemos con la clase del lunes. Espérense para pausar.